Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Yo estoy súper emocionado /diagonal porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y por supuesto, también aquí en el mundo hispanohablante porque a quien no le gusta un buen drama. Y hablando de drama, hoy vamos a desentrañar los rumores y las revelaciones que rodean a una de las parejas más icónicas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel argumentó Kerem Bürsin es la causa. Rumores y revelaciones. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y, por qué no, un poco de especulación. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este es el lugar donde hablamos de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, desde las últimas noticias de tus actores favoritos hasta análisis profundos de sus relaciones y, por supuesto, muchos chismes. Así que si aún no lo han hecho, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No se van a arrepentir. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos en el meollo del asunto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron en todo el mundo gracias a su éxito en la serie Love is in the Air o Senkal como se conoce en turco. La química entre ellos era innegable y la audiencia quedó completamente enganchada. La serie fue un éxito rotundo y, como suele pasar, el romance en la pantalla se trasladó a la vida real. Empezaron a salir rumores, fotos y finalmente confirmaron su relación. El mundo enloqueció. La pareja, conocida como Anker, se convirtió en la favorita de muchos. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, y parecía que su amor era eterno. Pero como en todas las historias de amor, las cosas no siempre son lo que parecen, y el final de su relación fue tan dramático como el inicio. La ruptura, por supuesto, generó una ola de especulaciones y rumores. Los fans, desconsolados, buscaban desesperadamente una explicación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan perfecta había decidido separarse? Y aquí es donde entran en juego las declaraciones, las indirectas y, por supuesto, las fuentes cercanas a ambos actores. Lo primero que debemos tener en cuenta es que, como en todas las relaciones, hay dos versiones de la historia. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de jugosas primicias, comenzaron a especular sobre los motivos de la ruptura. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de agendas, otros a diferencias irreconciliables. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Es aquí donde el título del vídeo cobra sentido. Hande Erçel argumentó que Kerem Bürsin es la causa. Aunque, por supuesto, no podemos saber con certeza absoluta lo que Hande Erçel ha dicho o argumentado en privado, si podemos analizar la información que tenemos, los rumores que han circulado y las acciones de ambos actores después de la ruptura. Para entender mejor este complejo asunto, retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos la efervescencia que rodeaba a Love is in the Air La serie no solo conquistó Turquía, sino que se expandió a nivel internacional, ganando seguidores en países de Europa, Latinoamérica y Asia. La historia de Eda y Serkan con sus enredos, sus malentendidos y su apasionado romance, cautivó a audiencias de todas las edades. La química entre Hande y Kerem era el ingrediente secreto que hacía que la historia brillara. Se notaba en cada mirada, en cada gesto, en cada escena compartida. Los fans no solo veían a Eda y Serkan, sino que sentían la chispa real entre los actores. La confirmación de su relación fuera de la pantalla fue la cereza del pastel. Las redes sociales explotaron con mensajes de alegría, felicitaciones y apoyo a la nueva pareja. Los Anker se convirtieron en un fenómeno. Cada publicación, cada historia, cada foto era analizada al detalle. Sus apariciones públicas eran eventos. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaban portadas y secciones enteras a la pareja. Parecían estar viviendo un cuento de hadas moderno. Pero la vida, como sabemos, no es un cuento de hadas. La presión mediática, la exigencia constante de mantener una imagen perfecta y la dificultad de equilibrar una vida personal con una carrera en ascenso, son factores que pueden afectar cualquier relación. A esto hay que sumar la diferencia de personalidades y estilos de vida, que a veces pueden convertirse en obstáculos insuperables. Volviendo a los rumores, uno de los más persistentes, y que se alinea con el título de este vídeo,
es el que apunta al estilo de vida de Kerem Bürsin como la principal causa de la ruptura. Se decía que Kerem, con su energía desbordante, su gusto por las fiestas y su espíritu aventurero, contrastaba con la personalidad más tranquila y centrada de Hande. Fuentes cercanas a la pareja sugirieron que Hande buscaba una relación más estable, con planes a largo plazo, incluyendo quizás la formación de una familia. Kerem, por otro lado, parecía estar más enfocado en su carrera y en disfrutar de su libertad. Este rumor tiene lógica si consideramos las personalidades de ambos actores. Kerem, con su imagen de hombre carismático y aventurero, siempre ha sido asociado con un estilo de vida más relajado y despreocupado. Hande, por su parte, ha demostrado ser una persona más reservada, enfocada en su trabajo y en su familia. La diferencia de edad, aunque no determinante, también podría haber influido en sus expectativas sobre el futuro. El segundo rumor más fuerte y quizás el más explosivo fue el que involucraba a terceras personas. Los medios turcos, ávidos de escándalos, sugirieron que Kerem podría haber tenido una aventura durante la relación. Esta información, por supuesto, nunca fue confirmada y solo se basó en especulaciones. Sin embargo, alimentó el morbo de los fans y generó aún más controversia en torno a la ruptura. La infidelidad, en general, es una de las principales causas de ruptura en las relaciones y, lógicamente, sería un detonante importante. Hay que tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son pan de cada día. La cercanía que existe entre los actores, el tiempo que pasan juntos en el set, y la constante exposición mediática, son factores que pueden propiciar este tipo de especulaciones. En el caso de Kerem, su popularidad y su atractivo físico lo convirtieron en blanco fácil de estos rumores. Además de las diferencias personales, también se habló de conflictos profesionales. Tanto Hande como Kerem son actores ambiciosos y con un fuerte sentido de la independencia. La presión de la fama, la necesidad de mantener una imagen pública, y las exigencias de la industria del entretenimiento pueden ser muy desgastantes para una relación. Los desacuerdos creativos, las decisiones profesionales, y la dirección que cada uno quería dar a su carrera, podrían haber generado tensiones entre la pareja. En este sentido, es importante recordar que los actores, además de ser figuras públicas, son seres humanos con aspiraciones, sueños y ambiciones. La competencia profesional, la necesidad de destacar, y la búsqueda del éxito pueden generar conflictos internos que a veces se reflejan en la vida personal. ¿Qué podemos deducir de las declaraciones y acciones de Hande y Kerem después de la ruptura? Ambos han sido muy cautelosos en sus declaraciones públicas. Han evitado entrar en detalles sobre las razones de su separación, demostrando un gran respeto mutuo. Sin embargo, a través de sus redes sociales y de algunas entrevistas, hemos podido intuir algunas pistas. Hande, por ejemplo, ha compartido mensajes enigmáticos sobre la importancia de la autoaceptación, la independencia y la búsqueda de la felicidad personal. Ha publicado fotos en solitario disfrutando de su tiempo libre, y ha enfatizado la importancia de priorizar su bienestar emocional. También ha hablado sobre la importancia de rodearse de personas que la apoyen y la valoren. Estas publicaciones podrían interpretarse como una señal de que la relación con Kerem no estaba siendo del todo satisfactoria para ella, y que necesitaba enfocarse en su propia felicidad. La publicación de un artículo en el que se hablaba sobre la importancia de la independencia, la libertad de elegir y la autenticidad de cada persona, también podría ser una indirecta clara sobre la situación que vivía. La actriz ha demostrado en varias ocasiones ser una persona fuerte y decidida, con una gran conciencia sobre sí misma. Kerem, por su parte, ha mostrado una actitud más relajada y enfocada en su carrera profesional. Ha continuado trabajando en nuevos proyectos y ha viajado por el mundo. También ha expresado su respeto y cariño por Hande, evitando entrar en detalles sobre su relación. Sus declaraciones han sido cortas y concisas, limitándose a hablar sobre la admiración que siente por Hande como profesional. Kerem ha intentado mantener una imagen de hombre maduro y respetuoso, sin alimentar la polémica. El hecho de que ninguno de los dos haya hablado mal del otro, ni haya revelado información comprometedora, demuestra el gran respeto y cariño que se tienen. A pesar de la ruptura, ambos han sabido mantener una relación cordial, evitando crear un escándalo mediático. Un aspecto crucial en todo este análisis es la influencia de las redes sociales. Las plataformas digitales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans estar más cerca de sus ídolos, pero por otro, pueden ejercer una presión constante sobre las celebridades. Cada publicación, cada comentario, cada like es analizado con lupa.
En el caso de Anker, las redes sociales fueron el termómetro de su relación. Los fans monitoreaban cada paso de la pareja, buscando pistas sobre su estado emocional. La ruptura, como era de esperar, generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans expresaron su tristeza, su decepción y su búsqueda desesperada de una explicación. Los hashtags relacionados con Anker se convirtieron en tendencia. Las especulaciones y los rumores se multiplicaron. En este contexto, la prudencia y la discreción de Hande y Kerem fueron clave para evitar que la situación se saliera de control. En resumen, la ruptura de Anker fue un evento mediático que generó un gran debate y una avalancha de rumores y especulaciones. Si bien no podemos saber con certeza absoluta lo que sucedió, podemos inferir que hubo una combinación de factores que llevaron a la separación: diferencias en estilos de vida, posibles conflictos profesionales y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Lo más importante es que ambos actores han demostrado ser profesionales y respetuosos, y han continuado con sus carreras sin mayores dramas. Han sabido manejar la situación con madurez y elegancia, evitando caer en polémicas innecesarias. En este punto es importante recordar que las relaciones son complejas y privadas. A veces las cosas no funcionan, y es mejor tomar caminos separados. Lo más importante es respetar la decisión de cada uno y desearles lo mejor en sus futuras vidas. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? 1. El estilo de vida como posible causa el contraste entre el espíritu aventurero de Kerem y la búsqueda de estabilidad de Hande podría haber sido un factor clave. 2. Rumores de terceros aunque no hay pruebas concretas, la especulación sobre infidelidad alimentó la controversia. 3. Conflictos profesionales la ambición de ambos actores y la presión de la fama pudieron generar tensiones. 4. La influencia de las redes sociales las plataformas digitales amplificaron la atención mediática y la presión sobre la pareja. 5. Actitud posterior a la ruptura Hande se enfocó en la autoaceptación, mientras que Kerem mantuvo una imagen de respeto. Creo que lo más importante es que entendamos que no siempre sabremos la verdad completa de lo que sucedió. Los rumores son parte del juego, pero no podemos basar nuestras conclusiones en ellos. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas, que han dejado una huella en el mundo del entretenimiento turco. Les deseamos lo mejor en sus futuras carreras y en sus vidas personales. Y ahora, para cerrar este vídeo, me gustaría agradecerles a todos por acompañarme en este análisis de los rumores y revelaciones sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante. No olviden que esto es solo mi interpretación basada en la información disponible, y cada uno puede tener su propia opinión. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar un me gusta. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan enterarse de todos los chismes. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Anker? ¿Creen que Hande es la que argumentó la causa de la ruptura? ¿Tienen alguna otra información o rumor que les gustaría compartir? Me encantaría leerlos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.